Muy puntualmente vamos a estar comenzando esta linda tarde, agradeciéndole a todos quienes están aquí. Se van sumando de a poquito los participantes, las participantes, y les agradecemos, como decía, muy especialmente. Estamos saliendo en YouTube también, así que podemos chequear que todo esté bien. Seguramente en un minutito estaremos saliendo, sí, en directo, así es. Eh, Bien, como ustedes saben, Interculturalidad de Infancias es este espacio interdisciplinar, regional, que nació allá en el inicio de la pandemia y que, bueno, con mucha emoción, sueños, convicciones, un grupo de queridos colegas como son Paola Fontana, Sonia López, Karina Malvicini, Valeria Paván, que hoy está aquí, Miriam Romero, Elena Santa Cruz de Argentina y María Eugenia García Bustios de Bolivia, María Julia Garcete de Paraguay, nuestros invitados especiales, Juan Augusto Laplacet de Argentina y Víctor Giorgi de Uruguay. Así todos empezamos a reunirnos, a crear este espacio que fue creciendo con mucha fuerza y agradezco siempre, siempre la participación de todos, el tiempo, la voluntad, la dedicación y, y especialmente a esta comunidad que fue creciendo a lo largo del tiempo y que valoramos mucho. Nos acompañan también otras organizaciones. Ellas son Avión que va, Fundación Sonia López, Río al Mar, Música Nuestra, Fundación Círculo Remolino de Chile, FOC, que mañana vamos a estar haciendo una actividad presencial, Organización Cervantes, UNADENI y OMEP Argentina, organización a la que también pertenezco. Bueno, ustedes saben desde distintos lugares de la Argentina y de la Patria Grande que van sumándose a esta militancia por los derechos de la infancia desde una perspectiva intercultural crítica. Eh, Nuestro canal de YouTube les acerca contenidos para pensar en esa línea, les agradecemos se suscriban y ahí nos encuentren, o bien en nuestro sitio donde les contamos nuestras líneas de acción, que son las rondas de apapachos, que hemos hecho una hermosa con Mara Lesbegueris, allá por el 8 de marzo, rondas de apapachos que casi mensualmente nos hacen precisamente conversar muy coloquialmente, muy informalmente, desde una perspectiva circular y pensando en el apapacho, ese término náhuatl que nos habla de abrazar con el corazón. Luego, este ciclo de Educar en Clave Intercultural y también una réplica de esto que sucede aquí en cada comunidad educativa y son los intercambios situados. Como mañana decía, va a suceder en la Fundación Organizaciones Comunitarias, en FOC, y también va a suceder en la provincia de Corrientes, donde acompañamos la gesta de un diseño que precisamente aloja una mirada intercultural. El encuentro de hoy, descolonizar el territorio de los cuerpos, el desafío cotidiano de humanizar desde una perspectiva de derechos y amorosidad. Queremos desde nuestro espacio fervientemente aportar a la construcción de un mundo más humano para nuestras infancias y para nosotros. ¿Por qué no? Y ese territorio de transformaciones entendemos que habita los cuerpos. En este sentido, sabemos que toda la historia se inscribe en ellos, ¿no? Cuerpos singulares, sociales, plurales. La vivencia en ellos se despliega y desde la más temprana edad está atravesada, yo digo, por formas de colonialidad mutantes, porque no mueren, mutan, cambian. No sé si están de acuerdo. Y así imponen normas y formateos de la experiencia infantil y también de la nuestra. Mutantes porque se renuevan, lamentablemente, esas formas de control y dominación resultantes desde una perspectiva conocida, hegemónica, blanca, patriarcal y obviamente colonial. Sabemos que el racismo hace a la etnicidad lo que el patriarcado hace a la vivencia del género. Cancela derechos, subalterniza, menosprecia, invisibiliza, lastima, exotiza. Por nuestra parte vamos pasándonos la posta, como dice una querida historiadora, Araceli Bellota, intentando efectivizar derechos o creando espacios para ello, desde una militancia esperanzadora y descolonizadora.
tan propia de la interculturalidad crítica, porque si eso no sucediera, esta militancia, esta lucha, este evitar el conflicto, esa interculturalidad sería funcional al sistema dominante. Así entonces, descolonizar desde el hacer, el ser, cuestionando representaciones sociales y prácticas cotidianas injustas y naturalizadas desde el lugar del pensamiento crítico. Ahí está nuestro desafío, pensar los modos de alojar identidades cambiantes, sabiendo que estamos ante la presencia de construcciones sociales dinámicas que precisamente desde este contexto, desde esta circunstancia, nos da la posibilidad de transformación social. La diversidad en el marco de la interculturalidad contemporánea, sabemos, abriga una enorme gama de categorías de análisis sociocultural. No nos quedamos solo en el bilingüismo, estamos hablando de sexo, de género autopercibido, de religión, de rango etario, de clases sociales, de todo aquello que el mundo ha utilizado en muchas oportunidades como rótulo solamente para dividir. Hablar de género, como recién mencionaba, sin referir a la lucha de las mujeres, creo que dejaría un espacio vacío. Y cómo no pensar en Dora Barrancos. Ella dice, hoy se exhibe la conquista de una serie de prerrogativas que nos equiparan a los individuos varones. Sin embargo, se está todavía lejos de la plena igualación de derechos y de oportunidades. Poderosas razones culturales se interponen en el camino de la completa democratización de las relaciones entre los sexos. No deja de admirar que solo recientemente, y merced a la crítica feminista, vino a tono que las características atribuidas a los sexos tienen apenas pertinencia con los dictados biológicos, que las matrices sociales son decisivas en la edificación de la diferencia sexual y más decisivas aún en materia de discriminación y subordinación de un género a otro. Para construir territorios donde sea posible darnos a conocer, es preciso conocer y aprender a nombrar. Saber que las identidades están en permanente transformación, que los binarismos modernos impiden pensar las diversidades contemporáneas, que existen nuevas configuraciones familiares de amor y de derechos, que es preciso despatologizar las infancias, las vidas, sabiendo que, como dice Alfredo Grande en este querido libro, Niñez Trans, muchas veces sea nadar contra la corriente. Y allí las mujeres y los hombres, sin ninguna duda. Pero me permitiría traer un video que nos regala Elena Santa Cruz para pensar en ese rol femenino, en esta construcción de tramas de transformación. Tejer en los Andes no es solo tejer, es sostener un diálogo con el origen. Es un sistema de comunicación muy eficiente entre el inicio de la vida y este instante presente. Tejer es atrapar la información del cosmos, reconociéndose uno en lo divino, y manifestarla con aparente simpleza en un complejo manto andino. Y así nomás, tejiendo, así se va comprendiendo que cada planeta en el universo es un cuerpo vivo que funciona en relación a otro cuerpo bajo un solo latido. Y cada estrella es tan solo un punto, pero un punto indispensable en ese gran tejido. Y así nomás tejiendo, así se va comprendiendo que un árbol no es solo un árbol, es un eje que se ancla en la tierra y se proyecta hacia el cielo. Y así tranquilito nomás, como un simple canal, recoge en sus raíces la memoria del fondo de la tierra
del centro de ese centro y recibe en sus hojas la que viene con el sol, del origen de ese origen. Para tejer, que no solo es tejer, las mujeres andinas se amarran al árbol desde su centro, como quien se conecta a través de un cordón umbilical a esa memoria ancestral. Los hilos de urdimbre son como venas que irrigan al vientre, y en la trama se va plasmando, con infinita paciencia, esos miles de años de abstracción que forman parte de su genética y su conciencia. Los símbolos de los mantos, que no son solo símbolos del azar, condensan conceptos universales con absoluta precisión, una ciencia geométrica que se funde con el arte en constante integración. En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad en sus vestimentas. ¿Qué animal no lleva puesto en su piel ese manto diferenciador que lo protege del frío, de las aguas, del viento y del sol? Pero los mantos andinos protegen más allá de los humores del clima. Ellos cubren los cuerpos de conocimiento y protegen del peligro más temido por cualquier pueblo consciente, que es el peligro al olvido. Pensando al seleccionar este video precisamente en resistir a cualquier forma de olvido de nuestras culturas ancestrales, en resistir a cualquier forma de invisibilización de aquello que querramos ser, de nuestra autopercepción, de nuestros sueños, de todo aquello que impida legitimar el deseo. Aprender a nombrar, enunciar, porque enunciar es emancipar. Ustedes saben que hacemos foco en la infancia, en esta profunda convicción, pensando juntas herramientas para descolonizar el territorio de los cuerpos. Leyendo el libro Niñez Trans, Marcelo Sudheim dice, me responde, ¿no?, cuando yo quiero contarles a ustedes por qué el acento en la infancia. Y él dice, se escucha que en la adolescencia comienzan a aparecer los cuestionamientos acerca de la identidad sexual, pero la realidad es que las incomodidades, preguntas o extrañamientos respecto de quién soy y qué ven los otros, en mí aparecen en la infancia. Y lo sabemos. Sabemos también que nuestras culturas imponen símbolos relativos a cada género para jugar, vestir, decir, expresar y soñar. Y esto, digo yo, no sucede desde la cuna, sino como Valeria nos ha contado siempre, sucede desde antes de nacer. Les voy a presentar a dos queridas colegas reconocidas con un largo camino en esta militancia por los derechos de la infancia. Ellas son Mara Lesbegueris, licenciada en psicomotricidad, profesora de educación física, maestranda en antropología social, se dedica al trabajo de cuidado, bienestar y salud corporal desde distintos ámbitos. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín, querida universidad donde me formé, Universidad Nacional de La Matanza, KS y profesora invitada de UNSAL. Terapeuta clínica en psicomotricidad con perspectiva de género, miembro fundadora de AUPAS, coeditora de la revista La Circular Transfem, revista de psicomotricidad.
autora y coautora de Niñas jugando, Ni tan quietas ni tan activas, Juegos en el papel, Géneros y psicomotricidad, Las corporeidades en clave feminista y recientemente la constitución de corporeidades durante los primeros 3 años de vida. Ella hoy nos trae un aporte muy lindo: el cuidado de los cuerpos y la salud, una mirada sensible y crítica en convergencia entre las perspectivas psicomotriz, antropológica y ecofeminista. Valeria, querida Valeria Paván, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, presidenta y coordinadora del área de salud de la comunidad homosexual argentina, coordinadora del programa integral para identidades trans y del programa de acompañamiento a la escuela inicial, escuela primaria y colegios secundarios atravesados por identidades trans y familias diversas. Directora junto a María Aramburú del documental Yo Nena, Yo Princesa, experiencia trans de una niña de 5 años. Recomiendo ver ese documental. Es fundante. Siento que comprendemos muchísimo más, aprendemos. Y la palabra de Valeria acompaña esta larga militancia por las niñeces trans con una absoluta generosidad, como las dos hoy nos regalan. Así que si les parece, le vamos a dar esta bienvenida a Mara para que nos cuente esto que nos va a compartir hoy. Mara, adelante. Gracias. Bueno, muy agradecida, muy conmovida también con esta posibilidad de intercambiar y seguir pensando propuestas para descolonizar el territorio de los cuerpos junto a ustedes, Ale, a Valeria Paván, todo el equipo de interculturalidad, colegas muy queridas, valoradas, bueno, muy queridas y valoradas por mí en especial, ¿no? Así que, bueno, también estoy conmovida por eso. Para mí esta propuesta de descolonizar el territorio de los cuerpos es una propuesta sin duda ética, política y epistemológica, ¿no? Por un lado, sensible y crítica porque integra posibilidades de pensar políticas de cuidado para acompañar el curso de la vida en estos tiempos tan complejos y violentos. Sensible porque remite a poder tomar contacto, registro con temas que tocan nuestras sensibilidades y afectaciones corporales, es decir, nuestra historia de relación con los otros, nuestras matrices relacionales, lúdicas y de aprendizajes, a través de las cuales justamente hemos captado y categorizado el mundo que nos rodea. También pensar la descolonización de los cuerpos es una propuesta crítica, como decía Alejandra, porque pone en visibilidad y cuestiona las desigualdades, las jerarquías de poder y las violencias que se imprimen sobre los cuerpos, invitando a deshabituar miradas, enfoques, perspectivas, que se reproducen capilarmente, es decir, desde nuestras prácticas como naturalizaciones de sentidos, con sesgos patriarcales y colonialistas. Por eso esta invitación a descolonizar el territorio de los cuerpos no es solo una reflexión, sino una profunda convicción ético-política, de implicación y de compromiso para tratar de modificar eso que genera padecimiento, opresión, discriminación, estigmatización o exclusión social. Preguntarnos cómo se reproducen las desigualdades sociales nos lleva a preguntarnos por la vigencia, como decía Ale, que tienen las lógicas patriarcales, coloniales y capitalistas, entendiendo que el colonialismo no solo se ejerce sobre los pueblos indígenas, ni que el patriarcado se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, sino que se vive desde distintas intensidades en todos los que nos hemos socializado en esta cultura heterosis patriarcal. Para poder despatriarcalizar y descolonizar el territorio de los cuerpos es importante tener en cuenta, digamos, esta idea de Donna Haraway, de conocimiento situado, ¿no? Que nos recuerda que hacer visible nuestras condiciones también respecto a la raza, a la clase, al género, a la edad, a la diversidad funcional o a la procedencia, es necesario para que los ejes interseccionales justamente del privilegio que nos atraviesan se hagan presentes y nuestro discurso no parezca provenir desde un lugar neutral y anónimo con respecto al poder y al privilegio.
lejos de generar miradas desinteresadas o neutrales, tenemos que reconocer, los profesionales del cuidado, que construimos muy activamente los mundos que decidimos mirar y que nos permiten o no acompañar y escuchar. Voy a intentar situar algunos puntos de análisis pensando en el cuidado de los cuerpos y de la salud desde una mirada en la que convergen la perspectiva psicomotriz, antropológica y ecofeminista, para luego poder tener un momento de intercambio en el que podamos recibir los interrogantes y las resonancias de lo que vayamos abriendo. En principio, se me ocurrían algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué recurrimos a la imagen de territorio para pensar lo corporal? ¿Es una metáfora, una estrategia discursiva o es el cuerpo un territorio? ¿Qué caracteriza o cualifica esta idea de cuerpo-territorio? ¿En qué medida esta perspectiva topológica, geográfica y política redimensiona también lo que entendemos por cuidado y por salud, como también por aquello que reconocemos en términos de violencia y despojo? ¿Es posible pensar estrategias despatriarcalizadoras y descolonizadoras desde las corporeidades? ¿Qué entendemos también por soberanía y emancipación corporal? Como no las voy a poder contestar, voy a bordear estos interrogantes tratando de conformar un paisaje para reflexionar por 4 estaciones. Una va a ser mi cuerpo, mi territorio. Otra va a ser el cuerpo, territorio de afectación. Otra estación la voy a hacer vinculada al cuerpo como territorio identitario. Y una 4ª estación me voy a detener a pensar algo sobre soberanía corporal y potencia de los cuerpos. Entonces, el cuerpo, mi territorio, pensando esta estación, pensaba, el cuerpo toma sentido como de territorio cuando lo pensamos en su dinámica relacional constitutiva, es decir, se constituye como tal en la relación con el territorio que habita, tal como lo mostraba ese video hermoso de Elena Santa Cruz que nos había acercado, ¿no? Entonces, plantear la relación cuerpo-territorio, y no solo la relación cuerpo-otros humanos, implica un primer movimiento político que cuestiona justamente la bipartición naturaleza-cultura, fruto del pensamiento moderno occidental. La idea de que la cultura es lo más elevado, lo que humaniza, ha servido no solo para pensar en confrontación con la naturaleza, sino que fortalece la idea de apropiación y de conquista, tanto de la tierra como del cuerpo pulsional de los otros, considerados unos más salvajes que otros, los indígenas, las mujeres, las niñas, los discapacitados, los pobres. Pensar el cuidado, entonces, del cuerpo y de la salud es un gran desafío, porque en general las corporeidades han sido relegadas desde el pensamiento androcéntrico, moderno, occidental, racional, binario, ¿no? Dicotómico, cuando no también subalternizadas, como diría Spivak, ¿no? Es decir, habladas por otros discursos hegemónicos y muchas veces consideradas como lo otro, silenciado, a normatizar, significar, construir, modelar, humanizar, culturizar, desligándola justamente del mundo de la naturaleza y de la diversidad de expresiones, emociones y afectos. Sabemos también que hay distintas cosmovisiones de lo corporal que se diferencian radicalmente de las concepciones de Occidente, ya sea por su estrecha vinculación con el mundo de la naturaleza, por las maneras en que los cuerpos se hibridizan con los seres no humanos, con la geografía, la comunidad a la cual pertenecen, o incluso por la relación con el mundo de lo sagrado. Entonces, en este diálogo intercultural con las perspectivas amerindias, hemos aprendido que es posible sentir y pensar desde las corporeidades, y no tomar al cuerpo como un objeto a conquistar, descubrir, normalizar, sino atendiendo a su buen vivir, a la defensa y al respeto de las territorialidades, de la naturaleza y de los cuerpos. En este camino de sostenibilidad de la vida, como lo proponen las economías feministas, se torna primordial continuar despatriarcalizando y descolonizando nuestras prácticas, cuestionando los fundamentos del pensamiento moderno occidental hegemónico, es decir, reconociendo que la violencia y el despojo han estado configurados por las jerarquías raciales, de clase y de género. Entonces, pensar la relación cuerpo-territorio nos lleva también a identificar que la naturalización del extractivismo, la desafectación frente a la importancia de la biodiversidad,
se instalan desde las lógicas empresariales y económicas que producen despojo territorial y simbólico, es decir, que niegan la historia, los conocimientos, los saberes ancestrales y la vida mineral, animal, vegetal, ¿no? El territorio que habitamos se vive desde el cuerpo. Si se violenta la tierra, convirtiéndola en mercancía, se agrede justamente nuestra vida corporal. Cuando el cuerpo se convierte en objeto de manipulación, de apropiación y de consumo, metaforiza la idea de que el territorio, que es el territorio justamente donde se materializa la violencia y el despojo. En este sentido, todo acto de violencia no es una anomalía de un sujeto solitario, ni un hecho aislado de la vida, sino un mensaje de poder y de adoctrinamiento sobre los cuerpos feminizados y racializados, pronunciados justamente en sociedad. Voy a una segunda estación, cuerpos, territorios de afectación. La lógica de lo sensible es la de nuestros cuerpos y afectaciones en un sentido próximo a lo que propone Spinoza, el filósofo, ¿no? Al referirse a los afectos como afecciones del cuerpo, por las cuales aumenta o disminuye, es decir, es favorecida o perjudicada la potencia de obrar de ese mismo cuerpo. Cuando nos referimos al cuerpo como un territorio de afectación, nos estamos refiriendo a lo corporal como lugar sensible, advirtiendo que allí anida justamente la historia de nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestros placeres, nuestros deseos, tomando conciencia, como decíamos, de la relación de interdependencia afectiva que el cuerpo tiene no solo con los otros primarios que cumplen una función corporizante, como diría Gabriel Calmers, sino también con nuestros ancestros, ancestras, con la naturaleza, con nuestra sociedad y con nuestro tiempo. Por eso decimos que no solo es imprescindible sostener amorosamente a las niñas pequeñas, sino también a nuestro ecosistema, ¿no? Nos corporizamos también gracias al aire, a la tierra, al fuego, al agua, como componentes vitales y poéticos de la existencia del cuerpo enraizado en el mundo. Muchos enfoques educacionales y terapéuticos ponen el acento en la idea del cuerpo como un objeto a conquistar o descubrir, que evoluciona, que progresa, que pasa por diversas etapas o estadios, que se ejercita, que se habitúa, que adquiere habilidades y destrezas a medida que se lo estimula. Esta manera de pensar y construir corporeidad en sintonía con las expectativas educacionales, sociales y epocales hacen a lo que denominamos producciones de corporeidad. Es cierto que una parte de nuestras corporeidades en su proceso de socialización se normatiza, se adapta, se habitúa para entrar en las legalidades que esa comunidad establece para ella. Pero también sabemos que en nombre de lo saludable, de lo esperable o de lo adaptable, se encubre la mayoría de las veces la necesidad de moralización y normalización de los cuerpos. Es decir, que los estándares de belleza, de edad, de capacidad, de género, de sexualidad, son idealizaciones arbitrarias y epocales que a mayor pregnancia más nos alejan justamente de las posibilidades concretas de vida digna y de salud corporal. Las manifestaciones corporales, es decir, las formas de contactar, de gesticular, de escuchar, de mirar, de accionar, se ponen en escena no solo circunstancialmente de modos diversos, sino a partir de lugares sociales que ocupamos en una relación. Por eso no tenemos una sola voz, ni un solo rostro, y lo jugamos de manera diferencial en función de nuestro rol y posición social. Por otra parte, como lo dice Kate Millett, podemos reconocer a la familia moderna como esa unidad funcional del patriarcado y la primera forma afectiva desde donde se ejerce a nivel del cuerpo la socialización y la corporización diferencial. Es decir, donde se reproduce el orden de género, los roles, los estereotipos y los mandatos de género. Luego, los procesos de socialización secundaria, aquellos que se reproducen en otros ámbitos de interacción social de las personas, como la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, los grupos de pares, que también cumplen una función corporizante, es decir, ayudarán o no a confirmar la constitución o afirmar la constitución de las identidades sexoafectivas. Pero hay que destacar que durante el periodo constitutivo de las corporeidades se necesita como regla de reconocimientos afectivos y de una red de cuidados y saberes específicos para conformarse como tal. Si estas condiciones no se dan, se inscriben en el cuerpo diversas formas de violencia y sufrimiento. Sabemos que no todas las niñas tienen las mismas posibilidades de reconocimiento social,
y que la corrección, la patologización y el rechazo son esas operaciones sistemáticas de violencia que se instalan muy tempranamente sobre los cuerpos que se corren de las normatividades impuestas por la cultura hegemónica. El cuerpo como territorio identitario. Voy a una tercera estación. Pero tanto esas producciones heterosinormadas de corporeidad, que se iban construyendo en sintonía con esas expectativas sociales, como decíamos, y el acento solo en la dimensión orgánica, física o motriz instrumental de las corporeidades, corre el riesgo en los primeros años de vida de desprenderse de sus aspectos constitutivos, esos que no siguen la lógica ni del estímulo, ni de las adaptaciones, ni del entrenamiento de las funciones, sino la de los vínculos estimulantes, afectivos y segurizantes, del respeto y de sus expresiones, estilos y diversidades. La idea de construcción del cuerpo ha servido para no reducirlo a lo biológico, y marca su aspecto relacional, procesual y epocal de las corporeidades. Pero en su manifestación identitaria sabemos que la corporeidad puede seguir caminos muy variados, no solo porque las asignaciones sexogenéricas, las autopercepciones y las performatividades no siguen nunca un camino lineal, estable y ordenado, sino porque la identidad dista de ser una esencia inmutable del sí mismo, ni una meta a alcanzar. Sabemos que estas concepciones binarias de identidad ligadas a un núcleo fijo de la identidad, junto a la idea de un sujeto universal, es funcional a los sistemas sociales de opresión, como bien lo vienen señalando diversas corrientes del feminismo, las teorías de género y la diversidad sexual, ¿no? Es decir, que el antiesencialismo femenino, la teoría de la práctica, las teorías queer, el postestructuralismo, confluyen en valorar la teoría performática que desafía la noción estática de la identidad de género. De acuerdo con la teoría performática, el género es un efecto discursivo, y esto nos hace atender, por un lado, al conjunto de prácticas reguladoras de la identidad de género, que a través de la imposición heterosis de la sexualidad obligatoria, ¿no?, la tornan uniforme y estable, y por otro lado, a su carácter interpretativo, es decir, a su puesta en escena, en donde el género se encarna en un hacer, se resignifica constantemente, en vez de ser algo que se es. Entonces las identidades de género, es decir, el sentido de pertenencia a un género, que puede corresponderse o no con el que fue asignado socialmente, fue y sigue siendo en algunos contextos llamados de salud, frutos de lecturas patologizantes, cuando no profundamente expulsantes, porque el sistema heterosis normativo le concede plena humanidad e inteligibilidad a los sujetos que se ajustan a su sistema político, como diría Wittig, sea por convicción o por imposición, mientras que los otros devienen en abyectos, pues se atreven a cuestionar la noción de normalización. Por ello la pregunta, cuando integramos las perspectivas de género y de derechos, se amplía a poder formularnos no solo cómo se construyen las corporeidades en consonancia con las expectativas sociales y epocales, sino a cómo garantizamos las condiciones de posibilidad y de respeto para ayudar a constituir corporeidades libres de violencia, que puedan vivir vidas amorosamente vivibles, como diría Butler, o alcanzando buenos vivires, como los proponen las perspectivas decoloniales del buen vivir. En este sentido, cuando nos referimos al cuidado del cuerpo, no lo estamos pensando como un espacio narcisista de cuidado sobre el cuerpo, ese que la industria cosmética sabe aprovechar para el consumo, sino entendiendo los modos colectivos de crear cuidado y vida desde las corporeidades, destacando justamente que los trabajos de cuidado son los que garantizan el sostenimiento y la reproducción de la vida, como lo señalan las economías feministas, y que en todo trabajo de cuidado siempre hay una apuesta efectiva y afectiva de los cuerpos. El cuerpo del afecto es también el primer territorio de exploración, de reconocimiento, de confianza y de juego. Cuando un niño pequeño pasa, por ejemplo, de la alimentación líquida a la semisólida, esa experiencia no lo realiza solo el cuerpo orgánico a través de las funciones de devolución, sino ese cuerpo relacional y afectivo que desea y confía en el rostro del otro antes de producirse la incorporación del alimento. Dice Calmels, ese otro que está en situación de crianza prueba el alimento frente a la mirada de su niña, prueba y gesticula con aprobación, exagera, muestra el deleite que le produce saborear, asegurándole con ese acto que lo que se le ofrece no lo va a dañar. El cuerpo, sobre esa base de confianza, se abre, se prueba,
se esfuerza, tantea, hasta llegar a incorporar el alimento. En la boca seguirá la exploración táctil, gustativa, olfativa, calórica, junto a la posibilidad de morder, masticar, desmenuzar el alimento, poniendo en juego acciones que permiten hacer, como dice Calmers, de la boca un lugar de estancia, acoger el alimento, recibirlo y hacerlo gustoso, no solo alimento de la materia orgánica, sino que nutre el cuerpo al saborizar la boca con una cuota de placer. Es decir, que para saborear no basta con tener hambre, sino que se nos hace necesario querer disfrutar del alimento como representante de nuestra cultura, sabiendo que aunque se coma en soledad, siempre se come con un otro. Voy a la última, soberanía corporal y potencia de los cuerpos. Por todo esto que venimos diciendo, entendemos desde una perspectiva decolonial que la salud no tiene vinculación solo con el ámbito médico y sus especialidades, sino con otras prácticas de cuidado, bienestar y sostenimiento de la vida, y que el cuidado corporal hay que practicarlo y habitando desde el nacimiento la progresiva autonomía, la afirmación de la vida y sus potencias. Con el colectivo AUPAS, con el cual vengo trabajando hace mucho tiempo, venimos trabajando este concepto de salud corporal. Y decimos, en este sentido, destacamos que la infancia, la salud, es posibilidad de expresión, de exploración, de vida y de juego, más que cura y normalización. Por eso es clave, como movimiento descolonizador y despatriarcalizador, reivindicar nuestras raíces y revisar constantemente nuestros privilegios, las formas que asumen cada uno de nosotros, las jerarquías y los mandatos de género, que se reproducen constantemente, se ayornan en las prácticas de crianza, cuidado y socialización. Ahora bien, pensar la sobriedad del cuerpo desde la infancia implica, como decíamos, profundos cambios epistémicos y éticos, porque implica escuchar el sentir de la corporeidad de cada niña sin negar ni intentar corregir o imponer un modo determinado de sentir. Podemos enseñar hábitos, podemos transmitir saberes y conocimientos, podemos enseñar un juego, ser incluso referentes identificatorios de un niño, pero lo que cada cuerpo siente y desea son cuestiones que debe afirmar y gobernar cada cuerpo. Eso es lo que nos acerca al poder de los cuerpos, a las posibilidades de sentir su potencia desde los modos de enunciación y expresión sexo-afectiva que impulsa siempre el deseo. Bueno, algunas ideas para poder compartir. Muchas gracias, Mara. Mucho para pensar. Yo mientras iba escribiendo, estos encuentros nos dejan pensando. Siempre que te escucho me dejas pensando y creo que nos sucede a todos. Gracias, gracias. Bueno, espero Gracias. luego el intercambio. Gracias, muchas gracias, Mara. Ahí aportaban, les cuento que nos están acompañando también en nuestro canal de YouTube. En ambos espacios agradecemos estos aportes en el chat. Ahí Patricia Pinasco traía la idea de la tierra sin mal, que después nos podemos ocupar. Y darle la bienvenida entonces ahora a Valeria. Valeria, aquí estamos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, gracias por este espacio, por la invitación, gracias a los interesados. Todos los lugares me parecen así como súper importantes cuando es posible pensar y debatir sobre todo el tema de las corporalidades en las infancias. Bueno, como contaba Ale en la presentación, soy básicamente activista militante de una organización que es la CHA, que ya tiene 37 años de trabajo. Dentro de esta organización coordino un área que es el área de salud. La necesidad ahí por el 2003 de crear este área tuvo que ver básicamente con la demanda que llegaban a la organización de compañeros que por distintas razones prácticamente reducibles al trato digno y a la patologización, se sentían expulsados del sistema de salud, tanto público como privado. Así que es que de esta manera pensamos como una
respuesta, como en general suele suceder con algunas organizaciones de la sociedad civil, crear este área de salud. Poco aquí de andar en esta constitución y producto de una campaña que se llamaba y se llama Stop SIDA, Stop SIDA Ya, empezamos a tener contacto directo con las personas travestis trans, sobre todo en sus lugares de trabajo, o sea, en la calle. Y de esta manera es que también empezamos a pensar en la idea de armar un espacio donde se reuniera la posibilidad de dar respuesta no solo desde la medicina en general a cualquier consulta que tuviera que ver con la salud, sino también y básicamente con algunas necesidades particulares. De esta manera es que se creó el programa de acompañamiento integral en ese momento para personas travestis trans, mayores de 18 años. Esto comenzó por el 2007 aproximadamente. Logramos armar un primer equipo de médicos de acompañamiento, en principio en el Hospital Durán, donde podíamos derivar en ese momento a compañeras, sobre todo porque los varones trans estaban por esa época bastante invisibilizados, en que pudieran recibir tratamientos supervisados, o necesidades quirúrgicas. Por supuesto, en el comienzo y hasta 2012, con la sanción de la Ley de Identidad de Género, estas supervisiones y cirugías se conseguían solamente a través de la presentación de recursos de amparo, donde un juez y peritos del juez, y en este caso peritos de parte del lugar que ocupábamos nosotros, digamos, para acompañar a las personas, patologizábamos para que el juez dijera si esta persona es mujer, esta persona es varón, y por supuesto que eso siempre estaba a criterio, digamos, de qué juez tocara. Por suerte, en 2012, con la Ley de Identidad de Género, la 26.743, que les recomiendo la lectura porque es una ley muy corta y muy interesante. Bueno, todas estas cuestiones, por suerte, se revirtieron, pero hacia 2011, cuando llegó la primera familia con una niña, en este caso, a la consulta de nuestro programa, ya habíamos tenido la oportunidad de acompañar aproximadamente a 200 personas trans en sus trayectorias, y cuando la mamá de Luana, digo, la nombro porque, bueno, su madre hizo público su acompañamiento, ahí Alejandra nombró el documental, que se los recomiendo porque es una exposición de Gabriela Mancilla, la mamá, muy interesante. Está libre en YouTube y dura 47 minutos. Bueno, pero cuando la familia de Luana empezó a contarnos cómo esta niña había empezado a expresar quién era tan temprano en la infancia, según sus relatos, esta expresión comenzó ni bien la niña pudo comunicarse a través de la lengua. No nos llamó, la verdad, tanto la atención porque, como les decía, ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar expresiones en la infancia de testimonios de personas que habíamos acompañado, estos testimonios muchas veces confirmados por familiares o personas cercanas a
a las personas que estábamos acompañando, la respuesta siempre había sido la represión de todas las maneras que se la puedan imaginar a la violencia. En la infancia, este, la violencia extrema en respuesta a estas expresiones que tienen que ver con la identidad de género, en general es la expulsión del hogar. Digamos, cuando vamos a lugares de trabajo de las personas travestis trans y nos encontramos con niñas de 12, 13, 14 años y a veces hasta de 9 años, no tiene que ver en general con una decisión de estar paradas ahí prostituyéndose, sino que es, digamos, la primera gran consecuencia de esta expulsión. Y una vez la verdad que te expulsa tu familia, el resto de las instituciones sociales hacen exactamente lo mismo, ¿no? Te expulsa la posibilidad de tener una educación, de asistir a la salud pública o a cualquier tipo de salud, en el futuro tener un trabajo formal o acceder a una vivienda. eh, y cuando digamos, vemos que en general las personas travestis trans están en la calle prostituyéndose, digo, no es porque este, quieran estar ahí, sino que es justamente donde como sociedad les arrojamos, digamos. Hay un concepto muy interesante que se llama travesticidio social, que no tiene que ver con la violencia directa del asesinato, que les decimos crímenes de odio, sino que tiene que ver con estas microviolencias y expulsiones con las que vamos acorralando a la persona que se expresa de una manera distinta a la norma, al mandato. Bueno, Mara nos hizo una introducción ahí muy interesante, ¿no? Como para pensar ahora, digamos, cómo salvamos sobre todo a las niñas y adolescentes travestis, trans y no binarias de tener la necesidad de modificar sus cuerpos cuando después de acompañar a más, como les decía, a más de 200 personas trans, empezamos a darnos cuenta de que muchas personas demandaban tratamientos y cirugías de modificación corporal no por una necesidad personal, sino justamente en respuesta a esta presión social por performar de determinada manera, por dar, por poder estar dentro del marco social y poder salir de los márgenes de la monstruosidad corporal. Cuando después de que el acompañamiento de Lulú se hiciera público y empezáramos a recibir un montón de llamados de otras familias, no solo de Buenos Aires y de Cava y ambas, sino también de otras provincias del país. Empezamos a pensar en que, bueno, teníamos que adaptar nuestro programa de acompañamiento a las necesidades de la familia. El acompañamiento, justamente no hablamos de espacios terapéuticos tradicionales, sino que hablamos de acompañamiento. En este momento tal vez la palabra esté muy instalada como concepto, pero por aquella época el acompañamiento no se entendía muy bien de qué se trataba. Pero bueno, en estos casos, digamos, el equipo multidisciplinario sale del espacio del consultorio y sobre todo en niñas y adolescentes opera, digamos, dentro de todas las instituciones por las que, digamos, transita en su vida cotidiana. Por eso no solo acompañamos a las niñas y adolescentes, sino que también acompañamos a su familia, acompañamos a la escuela, al club
a la colonia de vacaciones, etcétera, al instituto de no sé qué, bueno, lo que necesite cada situación particular. Y cada situación particular nos requiere una estrategia de acompañamiento que tiene que ver con las necesidades de cada niña, que tiene que ver con los tiempos de cada niña y que tiene que ver con las necesidades también y los tiempos de reflexión de cada familia. Digo, recomendamos en acompañamientos, ya sea desde la escuela o desde el espacio que sea, es no sugerir ni allanarle ningún tipo de camino, digamos. No le resolveríamos nada a un niño varón trans que dijera eso, que nos expresara de alguna manera una masculinidad y le resolviéramos guardarropa, juguetes, etcétera, etcétera. Porque todo tenemos que tratar de poder respetar esa construcción particular de la masculinidad. Y cada cosa que una persona trans de cualquier edad pueda expresar, quiere decir que lo expresa porque puede bancarse la que se le viene después de esa expresión. Entonces, cuando una niña viene y nos pone en cuestión o duda o hace preguntas acerca de su identidad de género o nos cuenta acerca de lo que siente y bla, 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 lo que hacemos es escuchar. Lo mejor que podemos hacer es habilitar un espacio de confianza para esa expresión, digamos, porque justamente los secretos hacen daño y en el caso de los secretos que le incumben a la identidad, hacen muchas veces daños psíquicos muy importantes. Por eso es muy, digo, es también común que cuando llegan las niñas, digamos, presenten un panorama de sintomatología en que se podría leer como, este, complicada. Sin embargo, en cuanto podemos consensuar con la familia esta escucha y este acompañamiento en función de esta necesidad y este deseo, digamos, también notamos que en la sintomatología, aún en aquella que considerábamos más grave, empieza a disminuir y en algunos casos a desaparecer. Y esto también tiene que ver con las somatizaciones. ¿Por qué? Porque uno no puede vivir en un no lugar, digamos. Y esto también le pasa a las niñas, porque si las niñas dicen quiénes son, el resto y sus familias no les leen de tal manera. Pero si las niñas, digamos, asumen esa identidad asignada, quienes no se leen y no se encuentran son ellas mismas. Entonces, de lo que estamos hablando es que cuando no podemos escuchar estas cuestiones que a veces atraviesan a las niñas, les estamos exponiendo a ese no lugar que afecta luego todas las áreas de la vida de las personas, porque el no poder ser, digamos, no es algo simplemente que me guardo y no lo digo, es algo que me inhibe, digamos, la identidad se aloja en el yo, ¿no? Y es como, podríamos pensarla como el gran mecanismo de defensa. Uno cuando llega a los lugares se presenta, dice quién es, yo soy fulanita, me dedico a esto, me interesa aquello otro, me gusta no sé qué, digamos.
y es algo que nos permite de alguna manera pararnos en el mundo. Piensen que una persona trans que no tiene un contexto de escucha y un contexto donde expresar estas necesidades, es una persona que está como este, en una situación muy desestabilizada. Em, con Lulú, que fue mi primer acompañamiento, luego con el tiempo me di cuenta que hubo un exceso de psicóloga. Este, eh, eh, Desde hace ya unos años incorporamos al equipo musicoterapeutas con quienes niñas y adolescentes establecen los vínculos y, digamos, para que también se corte ese link de que bueno, hay una cuestión identitaria o de orientación sexual, luego vamos a consultar al espacio PSI. Y la verdad es que nos damos cuenta que particularmente estos niños que acompañamos, niñes, solo necesitan y necesitaron ser escuchados por su familia. Este, el cuerpo funciona como el gran obstáculo, en general termina siendo como muchas veces esa parte irreductible, ¿no? Aunque trabajamos mucho, pensamos que con niñes tenemos la oportunidad de, de, de construir para que puedan desarrollarse con más libertad y poder disfrutar del cuerpo, compartirlo. eh, pero bueno, es difícil por esto de que bueno, el cuerpo sigue siendo binario, la ESI sigue siendo binaria, por lo menos en nuestro país, digamos, las corporalidades de las niñas trans no están representadas con todo el problema que eso trae aparejado para las familias, que sobre todo estén tienen que cargarse el tema de la educación al hombro, y muchas veces ir a la escuela todos los días, porque no es, digamos, solo que inscriban a esas niñas, sino que también hay que ver, bueno, cómo democratizamos una arquitectura que tal vez sea demasiado binaria, cómo miramos las planificaciones cuando hay temas que por ahí podrían poner en cuestión determinadas cosas personales que, no sé, esos niños todavía no estén en condiciones de asumir, el tema del trato digno, el tema del respeto por el nombre de identidad, aunque no se haya hecho el cambio de identidad, el uso del baño, por ejemplo, educación física, bueno, una cantidad de cuestiones que tienen que ver más que nada, yo cuando se abrió la charla pensaba, ¿no? Como cuánto de todo esto que tenemos que reflexionar tiene que partir primero de una pregunta personal, ¿no? ¿Cuánto estoy dispuesta bueno, en este caso, cuánto estoy dispuesta a reflexionar este tema, a democratizar mi mirada y mi perspectiva? Digo, y entonces ahí hay un problema porque, por ejemplo, los docentes piden tiempo y decimos, che, pero la ley de identidad de género tiene 10 años. O sea, ¿cuánto tiempo necesita el sistema para reflexionar frente a una necesidad eh, de niñez que tienen una ley, que tienen derechos? Digo, es raro muchas veces a las situaciones de violencia institucional a las que terminamos sometiendo no solo a niñas, sino también a sus familias, en función
de esta imposibilidad de reflexionar, que más allá de nuestro propio lugar en el mundo, hay muchos otros y que hay lugar para todos, y que, bueno, ser más democráticos tal vez le permitan a la otra persona poder desarrollarse en libertad, o por lo menos con el nivel de opresión que manejamos la mayoría, ¿no? No sé si ya me estoy pasando del tiempo. Mira, estás justa. Perfecto. Gracias, muchas gracias, Valeria. También iba escribiendo, iba pensando, hacer hincapié en la ley de identidad de género, como bien decía Valeria. La ley no solo nos abriga, nos obliga. Entonces, preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto? Y me parece que esto que acaba de decir Valeria es central. Como educadores, como adultos, eh, la oportunidad arranca en nosotros, preguntándonos nosotros, ¿qué nos pasa con estos temas? ¿Qué nos pasa con la diversidad? Desmitificar, derribar, aprender. Yo creo que el gran secreto también es poder aprender, aprender a nombrar, aprender a reconocernos, conectarnos con las emociones, conectarnos con nuestros deseos, conectarnos con aquello que vemos en un cuerpo otro y que tiene más que ver conmigo que con lo que ese cuerpo implica. Decíamos que la ley no solo nos... Bien, Dale, perdón, para decir lo último, que también sí, que cuando pensamos la diversidad en la infancia, que verdaderamente podamos pensar en la diversidad y no que todas las cuestiones remiten a una necesidad exclusivamente de identidad de género, porque sí, también es muchas veces las personas toman conciencia de su orientación sexual muy temprano en la infancia, y también son en trayectorias que crecen en el ocultamiento, en la opresión, perseguidas por el bullying, etcétera, etcétera. Y ahí también las corporalidades están involucradas, ¿no? Como los cuerpos maricas, los cuerpos de las marimachos, como les dicen a las niñas cuando, digamos, no son según lo esperado. Digo, como que el panorama es amplio, porque luego lo que sucede es que recibimos en los consultorios, digamos, a lesbianas y gays que han padecido, y mucha gente desde los 4 años incluso, bueno, una cantidad de violencias, eso. esto es central porque nuestro espacio, como ustedes bien saben, se dedica a las infancias. Entonces, lo que dice Valeria es central para poder precisamente hacer foco en que esto sucede desde la primera infancia. Yo traía las palabras de Marcelo Sudheim. Bueno, él lo dice claramente. Esto no es una situación que florece en la adolescencia, no. Entonces, en nuestro nivel inicial, en nuestra educación infantil, alojamos estas circunstancias, alojamos con el corazón estas situaciones y desde dónde, ¿no? Allí la pregunta. Decíamos las leyes y ahí esa brecha entre la letra escrita y también escrita, ¿no es cierto? Y lo que sucede cotidianamente, esa brecha decía es bien clara, es bien fuerte. Bueno, esa brecha es nuestra oportunidad y desafío de transformación social, de efectivizar esos derechos que todavía faltan ampliar. Pato Pinasco decía, aunque hay leyes que reconocen y amplían los derechos de las niñeces trans, seguimos rescatándoles. El desafío es cómo se transforman los performateos sociales que dicen de paradigmas y prácticas excluyentes en muchos ámbitos. Continúa, la ESI se dicta desde el binarismo y la normalidad. 10 años de la ley para que con un decretazo se prohíba el lenguaje inclusivo en las escuelas.
Esto también es central. Nombrar es emancipar, decíamos. Entonces, no sé si Mara o Valeria quisieran retomar este comentario. ¿Mara? Sí, ¿Valeria? perdón. No, dale, dale, por favor. Sobre todo me parece que tiene que ver con las necesidades. No está mal preguntarle al otro Claro. cómo quiere ser nombrado. Digamos, es algo, incluso podríamos pensarlo como de una buena práctica, de una práctica respetuosa, lo que nos implica el universo LGTB y más, y no binario, digo, justamente es que en estos casos no nos podemos llevar por la expresión de género, porque, digamos, esperamos justamente que cada quien viva su identidad como mejor le guste. Ojalá que el día de mañana nadie tenga necesidad de cambiar nada, pero por ahora todavía no es posible, pero tenemos que ayudar a que niñez y adolescentes no lo necesiten. Mara. Sí. Sí, digamos, no tengo mucho más para agregar, digamos, simplemente esto es parte también de una política, digamos, que arrasa subjetividades, ¿no? Es decir, que no desde una idea también de gobierno particular sobre los cuerpos, ¿no? No desde cualquier lugar se está negando esta idea del lenguaje inclusivo. Y entonces ahí también, ¿no? Como las lógicas capitalistas también arrasan, ¿no? Las subjetividades, ¿no? Ahí también tenemos que entrever esta lógica patriarcal, esta lógica colonialista y esta lógica capitalista, ¿no? Que se instala con mucha pregnancia también en estos discursos neoliberales, bueno, que fuertemente, nada, dictaminan la violencia de una manera atroz sobre muchas subjetividades, eh, bueno, se viven estas situaciones en las cuales estamos atravesando, ¿no? Eh, Todavía estoy conmovida con la ministra de Educación que hizo el juicio, por ejemplo, hacia los padres de los alumnos que tomaron las escuelas, ¿no? Alumnos que tomaron su voz para poder reclamar, ¿no? Sobre sus derechos y sobre sus posibilidades. Entonces, estamos diciendo de dar voz a las infancias, de dar voz a las adolescencias, y hay políticas de Estado que niegan estas posibilidades, concretamente, ¿no? Sin dudas, esa coherencia, ¿no? Entre lo que se dice, lo que se hace, lo pautado, que debe estar muy entramado siempre con eso, con una perspectiva de derechos, que se construyen desde la más temprana edad, como decía Mara, alojar la voz de las más pequeñas, precisamente, lo hacemos desde una convicción con todo lo que eso implica, ignorando muchas veces lo que esas voces nos van a traer, y ahí nuestra oportunidad como adultos para construir un mundo donde las dualidades se integren. Los pibes con sus voces nos vienen a contar aquello que a lo mejor se nos ha ido de lado, aquello que desconocemos, entonces completan nuestros relatos, completan estos contextos con lo que ellos portan. Realmente acá estoy viendo también, participan compañeros desde San Luis, se han anotado, queridos compañeros de México, Colombia, Uruguay, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, que después nos van a acompañar probablemente también en nuestro sitio. Y si les parece, mientras vamos pensando algún otro aporte, gracias a quienes lo hacen, les invitaría a ver un material que preparó nuestra querida Elena Santa Cruz, también parte de Interculturalidad de Infancia. Elena es titiritera, licenciada en Educación Inicial, magíster en Familia, formadora de docentes, trabajadora en contextos de alta vulnerabilidad, y hoy se acerca a nosotros trayendo a Soy. ¿Te ayudo, Soy? Es ahí,
¿Ves? Ahí puedes hablar muy tranquila. Gracias ante todo por escucharme. Pareciera algo tan simple hablar, tan natural, tan cotidiano. Sin embargo, hablar tiene un sentido profundo, enraizado, casi desde las entrañas, en donde cada persona manifiesta su ser. Disculpen, no me presenté. Mi nombre es Soy, y soy esto y no otra cosa. Soy la que fui, soy la que soy la que seré. Me he vestido con distintos ropajes según la época. He tratado de hablar lo mejor que he podido hablar, de decir lo mejor que he podido decir. Y me he manifestado en cada momento según mis posibilidades. No siempre pude explicar exactamente qué sentía. Ni los tiempos ni yo misma encontrábamos ese diálogo fluido para poder decir en consonancia que si el viento se manifestara y dijera quién es, diría soy el viento, y no habría otra palabra ni explicación, y que si al mar se le preguntara, diría soy el mar, sin palabra ni explicación alguna más que el hecho contundente de su ser. Pues yo hoy puedo decir que soy. Y me tuve que armar y desarmar, construir y deconstruir. Y para eso pedí ayuda. Nada ha sido tan simple ni tan lineal, pero he tenido la posibilidad de entramarme, de buscar compañeros de ruta, de pedir que me sostengan. ¿Te ayudo? Para poder manifestarme de mi forma más genuina, tuve que tomar muchas manos y esperar que me acunaran. Permiso, Sol. Así, despacio. Muy bien. Esta soy en mi versión más pura y auténtica. Emocionante, como lo expresó. Muy emocionante. Bienvenida a tu palabra, Rayel. Contanos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, no, yo estaba escuchando, digamos, como para hacer alguna aporte que yo me tuve que cambiar. Yo estudié psicopedagogía y todo el tema de lo que era la parte de las etapas psicosexuales de Freud, o sea, se me tuvo que salir de la cabeza, porque cuando empezaba a escuchar que estos chicos a los 3, 4 años empezaban a decir estas cosas, decía, bueno, los perversos polimorfos, pero después, track, la represión. Y esto va a aparecer de vuelta en la adolescencia. No, no es así, no es así. Y lo tuve que volver a repensar y a escuchar de otra manera. Me sirvió mucho escucharlo de Luana, no me acuerdo cómo se llama la casa trans. Bueno, para mí fue muy impactante y me hizo como casi tirar algunas cosas de Freud por la ventana. Pobre Freud. Algunas cosas ya no van. Y otra cosa que le quería decir a Mara, le quería preguntar a Mara, muy interesante, todo lo del cuerpo, el territorio. ¿Qué pensás sobre el exceso de tatuajes en los cuerpos? La verdad es que pienso, digamos, es como el cuerpo como un territorio de inscripción, ¿no? Donde me parece que el tatuaje también hay que leerlo epocal, situadamente, particularmente, ¿no? No podría hacer una lectura generalizada, ni podría medirlo en términos de exceso o de defecto, ¿no? En términos qué sería el exceso de tatuaje o el defecto del tatuaje, ¿no? Porque ahí estaríamos nuevamente parándonos desde una regulación del tatuaje sobre el cuerpo, ¿no? Me parece que la pregunta de que cada quien adorne su cuerpo o inscriba en su cuerpo lo que
necesita, digamos, mostrar y adornar, es algo bueno, que hay que escucharlo también, porque forma parte de la identidad de cada Sí, persona. sí, tenés razón, con respecto al exceso, ¿no? Una vez escuché una conferencia de Marilú Pelento, no sé si alguien leyó lo que habla del tatuaje, ¿no? Lo que hablaba del tatuaje, y ella decía que en determinados jóvenes era una manera de hacer marcas estables, fijas, digamos, que después se pueden sacar, pero lo relacionaba con marcas en el cuerpo. Sí, pienso epocalmente, en su momento, quienes Claro. llevaban las inscripciones de tatuaje, los presos, aquellas personas que se alejaban de las casas, entonces ponían a su madre en una palabra, ¿no? Hoy no, hoy es otra Sí. inscripción, quizás también más de moda, quizás más, pero también tiene hasta su código, ¿no? Los chicos que entran en tatuajes y empiezan a poder armar su identidad, también nos cuentan muchas cosas que viven en esos tatuajes y que los representa ese tatuaje, ¿no? Entonces no lo cuantificaría ni lo cualificaría en términos negativos, sino que lo leería en términos también identitarios y de expresión, ¿no? De respeto, ¿no? También sobre el cuerpo de un adolescente que está diciendo algo a través de ese tatuaje, ¿no? Gracias. Ahí estoy. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy como una comentadora serial, ¿no? Porque como que voy pensando y compartiendo mis pensamientos en los chats, ¿no? Habitualmente. Sí, la verdad que tuve el placer de escuchar tanto a Mara como a Valeria sobre esta temática en otros ámbitos, y siempre me dejan preguntas, me dejan más pensares, ¿no? El otro día tuve la posibilidad de escuchar a un adolescente de 14 años, compartir con adultos y con otros compañeros una charla preparada por él sobre nuevas masculinidades, perdón, no nuevas, masculinidades y identidades de género en la mitología griega. ¡Wow! Dije yo, ¿no? La verdad que fue un placer escuchar a ese chico, ¿no? Y después de escucharlo dije, ya como vieja educadora, porque hace poquito que me jubilé, digo, ¿y si no intervenimos más? Si no intervenimos más, digo, si dejamos de normalizar en términos de imponer tanta norma y tanta reflexión anexa, y este pensamiento y esta anécdota me la trajo Valeria con este tema de tanto sí, ¿no? De tanto sí, de tanto psicólogo, de tanto profesional, como si fuera siempre necesario, ¿no? Y a veces esa cuota de espontaneidad que tienen las adolescencias y las infancias es fantástico, y me parece que nos convoca, nos sigue invitando simplemente a escucharles, no mucho más, ¿no? Entiendo, como decía Valeria, que, bueno, que hay muchos chicos que llegan con sus subjetividades muy dañadas, ¿no? Entonces la intervención realmente, digamos, es inobjetable. Pero frente a otras situaciones, digo, con la simple escucha, Sí. y eso nos cuesta mucho, sobre todo a los educadores que ya vienen y a muchos profesionales. El otro día estaba también en una mesa con una pediatra de, bueno, más o menos de nuestra edad, 50 y pico, psiquiatra con mucha experiencia, que coordina incluso un centro terapéutico. La verdad que no dejaba de sorprenderme su perspectiva desde la negativa, digo, ¿no? O sea, no, pero ¿cómo vamos a aceptar un cambio de DNI? No, yo escucho cuando vienen los papás, las mamás, las chicas me cuentan, los escucho y digo, no, hay mucho tiempo para esto, no es el momento, ¿eh? No, piénsenlo bien, debe estar confundido el niño o la niña, hay que esperar. Hay un territorio de lo fáctico donde se entremezcla tanta cosa ética, política, pedagógica, ontológica, muy complicada, ¿no? Perdón, y a los adultos nos cuesta mucho entender
ahí este chique no podrá firmar un cheque o abrir una pyme, Claro. pero perfectamente puede decir quién es o qué le pasa o qué siente Tal cual. de Me sí gusta, no me mismo. gusta, quiero, no quiero. Claro. Eso me parece interesante, Valeria, repensar en las intervenciones, ¿no?, de nosotros como adultos. Más allá de la Sí. detención, del respeto, de la disponibilidad, ¿qué nos podés decir? Bueno, un poco me parece que la intervención tiene que ver con poder entregar este, la escucha, ¿no? Me parece que lo más importante es poder escuchar, nos cuesta mucho escuchar, nos cuesta mucho escuchar lo que se sale de nuestra propia expectativa. Digo, es muy común que se construya la vida de una niña ya desde antes del nacimiento, ¿no? Cuando sabemos, digamos, tenemos información sobre su genitalidad, ya le enchufamos una cantidad de cuestiones y de deseos que tienen que ver con nuestro propio universo. Eh, la verdad es que, digamos, poder despojar un poco la oreja en función de la expresión de las niñas ya es un montón, digamos, si eso es posible, digo, cada uno de nosotros estuvimos cortados por la misma tijera, venimos con bueno, alguna que otra diferencia, pero nuestro universo y nuestras expectativas respecto de las personas y sus trayectorias está como muy delimitada, muy normada, digo, pero la verdad, sabemos que los prejuicios no pueden deconstruirse al 100%, pero sí lo suficiente como para permitirle al otro la expresión sobre sí mismo que le identifique más. Ustedes piensen que en las siglas de nuestras organizaciones hablamos de LGTB, no binaria y la I de intersex, no binaria y le agregamos un signo más porque nos parece que tenemos que estar, tenemos que tener nuestras orejas abiertas a otras expresiones, porque las personas somos dinámicas y porque es fundamental que dejemos de pensar en criminalizar y sobre todo patologizar, Sí. digamos, lo que sea distinto a nosotros, digamos. Y lo último digo que por ahí, si muchos de nosotros hubiéramos tenido un poco más de libertad para pensarnos o para, como contaba la compañera, para estar más parados, en donde los adolescentes están parados hoy, cuántas vidas de las nuestras podrían haber sido por ahí distintas, ¿no? Por eso cualquier momento de la vida es propicio para acomodar lo que cada quien tenga que acomodar respecto de la identidad de género y de la orientación sexual. En consonancia con lo que vos traías, Valeria y Mara también, Juana Román, que no puede habilitar el micrófono, pero sí agradecemos que nos escribe, dice: en el consultorio me toca ver mucho cómo los adolescentes sufren el rechazo de cómo es su forma de vestir, de peinar, de caminar, su forma de hablar, de pensar. Les afecta en el entorno familiar, social y laboral. La forma de ser juzgado. Este rechazo les enferma, los deprime, los vuelve ansiosos, inseguros. Me resuena el poder que tienen las palabras, cómo influyen en el ser humano. Sin ninguna duda, las palabras en los cuerpos. Mara. Sí, pienso en las palabras y también pienso en los gestos, pienso Sí. también en las formas de contacto, pienso también en las actitudes posturales, ¿no?
como formas también de transmitir rechazo, como formas también de generar discriminación, ¿no? Las palabras a veces son sancionadas, pero las formas de contactar, las formas de minar, las formas sutiles, ¿no?, de discriminar que hacemos corporalmente, esas son las más difíciles de desarraigar y de detectar muchas veces, ¿no? Por eso yo creo que no solo es un trabajo reflexivo, ¿sí?, en términos de poder tomar conciencia, sino también de hacer nuestro propio trabajo corporal, ¿no? Nuestra propia experiencia corporal, qué nos pasa con la otredad en todo su sentido, ¿no? Qué nos pasa con lo diferente, qué nos pasa, ¿no? Y esto es como algo que tenemos que trabajar, por eso decía, desde nuestras propias matrices corporales, ¿no?, en relación a estas dimensiones sensibles, ¿no?, de la corporeidad. Y mucho más con los niños, que son decodificadores de la corporeidad, ¿no?, que enseguida son, digamos, y los bebés ni que hablar, ¿no? Es como el lenguaje, nosotros conocemos y valoramos mucho un psicólogo que dice, el diálogo tónico es el lenguaje de la afectividad, ¿no? Julián de Ajuriaguerra, en el cual a través del diálogo tónico, del tono muscular, también vamos expresando nuestras formas de acercamiento o rechazo con el otro, ¿no? Bueno, estas formas de armar discriminación, expulsión, estigmatización social es tremendo, digamos, y en las infancias esto deja, como decía Valeria, a veces heridas muy difíciles de subsanar, ¿no? Cuando no hay incluso recursos simbólicos para poder procesar esa manera de rechazo, esa manera de discriminación, ¿no? Y lo que tenemos que decir es que tenemos que decir no a cualquier tipo de violencia, ¿no? Y esas violencias pueden ser las que más explícitamente conocemos, pero también las que sutilmente estamos encarnando todo el tiempo, digamos, o con mayor o menor intensidad viven nosotros, ¿no? El otro día recibí en el consultorio una nena de 4 años que atiendo, que no tiene lenguaje verbal, tiene algunas formas sonoras de expresión, pero no tiene lenguaje verbal. Venía con su cuidadora del parque y con un tajo en la boca, porque en la plaza un niño le había dado una patada, porque ella fue y se abalanzó a la hamaca, ¿no?, que quería utilizar. Yo no conozco la historia del niño, no sé qué es lo que sucedió en esa escena, pero sí me llamó mucho la atención la lectura que hacía la cuidadora cuando vino al consultorio y me comentaba que la culpa la tenía esta niña porque no había hecho bien en haber ido directamente al cuerpo del niño a pedirle la vaca, ¿no? Y en ningún momento hablaba de la violencia y el no a la violencia, ¿no? Entonces, para mí, empezar a pensar que lo que primero tenemos que hacer es decir y sancionar, digamos, cualquier hecho de violencia. El niño no puede pegarle una patada en la boca y dejarle, digamos, una marca como la que le dejó a esa niña, por más que esa niña se haya acercado de modo incorrecto a poder pedirle la marca, ¿no? Pero no trastoquemos el orden de los sentidos, porque si trastocamos ese orden de los sentidos, justificamos incluso hechos violentos también en la infancia. Pensamos que en la infancia se sucede todo lo hermoso, y no, en la infancia, incluso entre los pares, se gesta la posibilidad también, ¿no?, de violentar el cuerpo del otro. Entonces, decir no a la violencia, decir no a esas situaciones, es imprescindible para no seguir generando esta reproducción de violencias que decimos se reproducen cotidianamente en las prácticas de cuidado en la socialización y también entre pares, ¿no? Sin dudas. Aquí Ian Rubey, del espacio trans de Puerto Madryn, aporta su mirada en YouTube. Él dice: desaprender el cisexismo, no asumir pronombres, un gran comienzo. Desarmar lo binario en los espacios públicos, en particular en la escuela, súper necesario. Ver representados nuestros cuerpos es un camino largo que luego de 10 años de ley es urgente, sin dudas es urgente, digo. Tenemos la oportunidad de no arruinar las experiencias escolares de las infancias. Hay que seguir accionando en más escuelas
para que la segregación no sea un destino ineludible como hasta ahora. Una vez en una reunión que hicimos pensando y repensando juntos en estos temas, hablábamos de derechos a la educación, a la cultura, a la identidad. Entonces una persona me dijo, y me hizo acordar mucho lo que dice Ian, ¿no? Larga historia donde me dijo, estamos hablando del derecho a la educación, a la cultura, a la identidad. ¿Sabes cuál derecho yo tuve que luchar por efectivizar? El derecho a soñar. En verdad, siendo las 8:17, quisiera ser respetuosa con el tiempo de todos y con el de estas generosas especialistas que nos regalan su rato, así como el de todas las personas que en este momento nos están acompañando. No sé si alguna de ustedes quisiera traer alguna mención, alguna reflexión. Pero mientras tanto, junto a Mara, a Valeria, a Elena, a Zoe, vamos a ir cerrando, y a Carlos, que nos ayuda siempre a poder encontrarnos desde todo su saber técnico. Y en este sentido, hilar un poco estos sentipensares que en este rato pudieron ir surgiendo. Recordar que atender a los gestos, alojar los gestos, es la oportunidad de alejarnos de binarismos diversos. Es la oportunidad de comprender nuestras dualidades, traer lo invisibilizado, iluminar aquello que está en el cono de sombra deliberadamente e injustamente. La oportunidad de humanizar nuestra existencia, sabiendo que la riqueza de nuestras vidas se despliega en las singularidades. Abrir espacios donde la excepcionalidad infantil pueda darse a conocer libremente. Todo esto, entre preguntas, convicciones, transformaciones, diálogos y derechos, habitamos esta perspectiva crítica, ética, estética, política, cultural, social, hacia la descolonización y hacia la despatologización. Es nuestra tarea cuestionar y enseñar a cuestionar, ¿no? Desde la más primera infancia, toda forma de patriarcado, eurocentrismo, consumismo, ¿no? Tan propios de este paradigma neoliberal que atenta contra la descolonización del territorio de los cuerpos. Elena, Mara, Valeria, nos invitamos a pensar a través de sus palabras con el corazón, con un estar en el cuerpo para poder ser. Alojar necesidades, escuchar a las niñas, legitimar el deseo desde el amor y el respeto más profundo. En este sentido, miro un chat y miro otro. Rocío Mercado nos dice, sí, Rocío, mucho por hacer desde cada uno de nuestros lugares. Bueno, muchas gracias. También dice Carla Baglivo, tan importante seguir encontrando estos espacios. Ay, bueno, mil gracias. Las palabras sancionan, invisibilizan, habilitan y liberan. Bueno, construir espacios para habilitar, para liberar, para construir un mundo más humano, más justo, basados en esto, una perspectiva de derechos, es la invitación desde Interculturalidad de Infancias. Sin más, Mara, ¿querés despedirte? Valeria, ¿querés despedirte? Bueno, agradecida por esta conversación. Un placer enorme siempre estar a tu lado, Ale. No conocía a Valeria directamente, pero la venía leyendo en libros y sé de su militancia, de su trabajo, así que un placer enorme también compartir esta conversación junto a vos, Valeria. Y bueno, iremos por otras conversaciones y otros encuentros. Muchas gracias también a todas y todos los que estuvieron acompañándonos en esta conversación.
Valeria. Yo también, muchas gracias, gracias a todos por el interés, gracias Mara, me encantó tu exposición. Bueno, y ojalá que sigamos conversando y a disposición para lo que necesiten. Gracias, muchas gracias a las dos, a Elena, y retomando el compartir que trae Paola Villarreal, Vanina que agradece, Juana, traigo lo que dice Fernando Nosiglia. ¿Cuánto nos falta por aprender? Mucho, Fernando, sin ninguna duda, para comenzar a trabajar desde el nivel inicial. Y Natalia Jonás cierra con un bravo a todos quienes formaron parte de este encuentro. Queda grabado en nuestro canal de YouTube, queda formando parte del espacio en la web de Interculturalidad de Infancias, así que allí nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, un fuerte, fuerte abrazo.